Buenos días, Señor. Cada mañana tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Muy buenos días, familia Iré, amigos, oyentes, discípulos, sean todos y familiares también, sean todos bienvenidos a este tiempo devocional, este espacio Buenos días, Señor, donde cada mañana nos levantamos para hablar con nuestro Papá Dios, para adorarle y también para escuchar su palabra, para escuchar esa palabra de Dios que Dios trae, que Dios quiere traer cada mañana a nuestras vidas y a nuestros corazones. Recuerde que la palabra de Dios es el alimento que usted y yo necesitamos para poder sostenernos de pie, firmes ante las dificultades de nuestra vida. Vamos a continuar entonces en el capítulo 37 del libro del Génesis. Vamos avanzando poco a poco en nuestro estudio de este primer libro de la Biblia. Y vemos que venimos estudiando la historia de Jacob, del patriarca Jacob. Y algo muy curioso es que, Dios nos permitió conocer todas las dificultades que tuvo, cómo estuvo prácticamente esclavo, donde su suegro Labán, cómo se reconcilió con su hermano, cómo volvió otra vez a la tierra, cómo empezó a levantar una familia, 12 hijos, a pesar de que, y Jacob seguía de pie, a pesar de las desgracias y a pesar de las distintas dificultades que pudo en las que pudo estar, ¿verdad? Y la Biblia viene contándonos la historia de Jacob, pero curiosamente en el capítulo 37 hace un gran paréntesis para contarnos otra historia. O sea, se hace una historia en paralelo mientras Jacob está allí en la tierra y empieza a contarnos la historia de uno de sus hijos, del hijo llamado José. O sea, aquí la Biblia nos hace un paréntesis muy grande para contarnos esta historia. Lo retomará más adelante, nos retomará la historia de Jacob, pero aquí empieza a contarnos también la historia de la cuarta generación. Recuerde que la primera generación fue Abraham, luego hablamos de Isaac, luego hablamos de Jacob, pero ya estamos hablando de la cuarta generación. La cuarta generación después de Abraham. Y aquí ya vamos avanzando en la historia para conocer las raíces del pueblo escogido de Dios. Veíamos entonces ayer cómo José tuvo un sueño. José tuvo un sueño y se lo contó a sus papás, se los contó a su papá, se los contó a sus hermanos, ¿verdad? Él se los contó a ellos y esto a sus hermanos no les gustó. Y sus hermanos empezaron a cargarle rabia, a cargarle envidia, además que José pues era el preferido de Jacob. Que no se nos olvide que José y Benjamín eran los hijos de su mujer amada, ¿verdad? De su amada Raquel. Los demás hijos pues habían llegado, sí, pero no eran hijos de la mujer que él amaba.
eran hijos de sus otras mujeres, mientras que estos dos, José y Benjamín, pues eran como sus consentidos. Y aquí vemos varias situaciones que aparecen. Primero, pues la preferencia de un papá hacia sus otros hermanos, cosa que no debería de pasar, cosa que como padre sabio debió haber tenido un equilibrio en cómo abordaba a todos los demás, a todos sus hijos. Pero aquí vemos una clara preferencia, y esto una vez más nos remonta a un tema: la iniquidad. ¿Por qué? Porque Jacob vivió esto. Vivió esto en el seno de su hogar cuando era chico, con la preferencia que su padre tuvo hacia Esaú y la preferencia que su mamá tuvo hacia él mismo. Entonces miremos aquí varias cosas. Entonces los hermanos idean un plan. Dice ahí en el versículo 11 que sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Entonces miremos que ese odio va creciendo, ese resentimiento hacia Jacob en el corazón de estos muchachos va creciendo de tal manera que llega un momento en que ellos idean un plan para desaparecerlo. Y ahí llegamos al versículo 20, y vamos a meditar hoy a partir del versículo 20. Dice: ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo: no lo mataremos. Y les dijo Rubén: no derramaréis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre, y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarle. Mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Aquí vemos entonces en esta historia varias situaciones y varias enseñanzas que podemos extraer de este texto. Lo primero es el propósito que Dios tiene para cada persona, para cada uno. O sea, una vez más vemos cómo los patriarcas de la Biblia, para los patriarcas de la Biblia, pues la vida no les fue fácil. Y Dios escoge a ciertas personas, pero es curioso porque las personas que Dios escoge siempre pasan
por una serie de dificultades, siempre atraviesan por una serie de situaciones bastante difíciles y bastante complicadas. Y entonces uno se pregunta, pero ¿cómo así? Si Dios escoge a una persona, pues es para que vean la mano de Dios y para que les vaya bien. Mire, Dios siempre permite que sus siervos atraviesen por dificultades para que definitivamente vean y experimenten la mano de Dios. El sábado pasado en nuestra reunión hablábamos precisamente de eso, cómo permanecer de pie ante las dificultades de la vida. Siempre habrán dificultades, siempre habrán tormentas a nuestro alrededor, pero ahí es donde nosotros tenemos que reconocer quién es el que calma nuestras tormentas, quién es el que nos ayuda a sobrevivir en medio de las dificultades, quién es el que nos da la fuerza, la fortaleza para que esa dificultad no nos tumbe y no nos acabe. Siempre hay un propósito, y para José empezó un camino muy parecido al de Jacob, muy parecido. Pero aquí vamos a ver varias situaciones. Lo primero es que José tenía un don. José tenía un don, y ese don pues era el don de soñar y de interpretar sueños. Pero vino aquí y con mucho orgullo, digamos así, con mucha presunción, de una forma muy presumida, vino y se lo contó a sus hermanos. Y entonces predispuso a sus hermanos en contra suya, cuando les cuenta este sueño de que ellos se inclinaban ante él. Él predispuso todo. Y entonces, mire las cosas que generan. Miren las cosas que empezó a generar. Empezó a generar la envidia de sus hermanos. Y empieza un proceso para la vida de José. Un proceso bastante difícil. Dice ahí en el resumen, en la palabra, de que los hermanos, José no les caía bien. Sus hermanos le tenían envidia, sus hermanos le tenían rabia. Se generó una división, se generó una cosa muy fea de parte de sus hermanos hacia José. Total que inventan un plan, primero para matarle. O sea, esto es una cosa fuerte. O sea, querían deshacerse definitivamente de José. Y aquí vemos, esto nos deja ver las malas actitudes que estos muchachos tenían en su corazón. Ya vimos anteriormente cómo Simeón y Leví, por la violación a una de sus hermanas, cometieron tremenda masacre en el pueblo, ahí en capítulos anteriores. Cometieron tremenda masacre y tremendas cosas tan feas. Vimos cómo Rubén cometió un pecado de incesto con su padre también. Vimos muchas cosas. Y aquí vemos una vez más cómo esa mala actitud del corazón aparece. Y eso es una cosa que nosotros como hijos de Dios no podemos permitir. Recuerde que en la naturaleza del ser humano hay una mala inclinación, hay una naturaleza pecaminosa, hay una tendencia a las cosas malas, hay una tendencia al pecado, a la envidia, a este tipo de cosas, a desearle el mal a otros sin razón alguna. Y era una de las cosas que el Señor mismo quería, que el Señor Jesucristo quería contrarrestar, de lo que habla mucho en el Evangelio. Cuídese de esa mala inclinación, cuídese de tenerle envidia, ame a su prójimo. Era una de las palabras que el Señor más repetía y en las que el Señor más insistió. Ame a su prójimo, no se ponga a juzgarlo, no se ponga a criticarlo, no se ponga a tenerle envidia. Amaos los unos a los otros, era la palabra que el Señor utilizaba, yo creo que de las que más utilizó y que se las dio a sus discípulos, y que hoy en día todavía esas palabras siguen resonando en nuestro corazón y en nuestra vida. Es la necesidad de amarnos los unos a los otros, de dejar esas malas actitudes, de dejar
esas envidias y ese tipo de sentimientos negativos hacia otro. Y aquí vemos una contienda familiar que se armó bastante fuerte. Entonces vamos a mirar primero desde el punto de vista familiar, cómo por un hermano que era diferente, empezaron empezaron estos muchachos a tener esos sentimientos negativos. Y mire las cosas tan fuertes que le hicieron. Ahora, esto en las familias numerosas, pues es muy cotidiano verlo. ¿Por qué? Porque siempre los hermanos mayores se aprovechan del niño de la casa, se aprovechan del menor para hacerlo llorar, para hacerlo sufrir, para causarle estos tremendos dolores. Siempre en las familias numerosas vemos esto, y pues esta familia de Jacob pues no fue la excepción. Aquí vemos entonces cómo los mayores se aprovecharon del menor, pero con una mala actitud. Primero lo querían matar. Qué fuerte esto, ¿verdad? Hasta dónde llega la maldad, y hasta dónde llega el ensañamiento, y hasta dónde llega la rabia y la ira desatadas por completo. Dice que lo querían matar, y armaron todo un plan. Lo metieron en una cisterna sin agua, que seguramente aquí hace la aclaración que la cisterna no tenía agua, y la Biblia entonces nos da a entender de que si la cisterna para lo cual fue hecha no tenía agua, entonces ¿qué tenía? Seguramente tenía una cantidad de bichos. Seguramente eso tendría ratas, tendría escorpiones, tendría serpientes. Allá tiraron a José. Y luego vienen y lo venden. Luego vienen y venden a su hermano. Pero aquí también lo venden, y José termina en Egipto. Pero aquí también tiene este pasaje tiene otra connotación y otra interpretación, y es el punto de vista espiritual. Nosotros estamos en la iglesia, y también estamos rodeados de una familia espiritual. Somos hermanos en Cristo. Y claro, y como hermanos, pues todos somos diferentes. Todos tenemos un punto de vista distinto de la parte espiritual. Igual que estos dos hermanos aquí, también en la iglesia, pues todos tenemos una forma de ver las cosas de una manera diferente. Y nos encontramos con que hay unos, dentro de los hermanos en la fe, hay unos que son muy espirituales, hay unos que avanzan mucho, unos que reciben cosas poderosas de Dios, y otros que no tanto, otros que están ahí. Y hay unos que son mayores, hay unos que son que ya llevan mucho tiempo, ¿verdad? En las cosas de Dios, viniendo, conociendo, estando ahí. Pero hay otros que recién llegan. Y eso lo vemos igual en la iglesia, en la congregación. Pero también lo que pasaba con José y sus hermanos, también pasa en la iglesia, en la familia de Dios. Exactamente lo mismo. Dios muchas veces empieza a levantar a aquel que llegó de último. Y entonces vemos cómo hay muchos hermanos que llevan muchos años en viniendo a la iglesia, llevan muchos años en el cuerpo de Cristo, y sí, han conocido de Dios y todo eso. Pero vemos cómo los que acaban de llegar, Dios los levanta de una forma más fuerte, más extraordinaria, y vemos cómo en cuestión de unos cuantos meses esta persona que recién llegó, que recién se convirtió,
ya está predicando, ya está evangelizando, ya está contando testimonios espectaculares, ya está dirigiendo grupos de oración y va avanzando de una forma sorprendente y sobrenatural. Entonces los mayores muchas veces dicen, pero a este ¿qué le pasó? ¿Cómo así? Este acabó de llegar y ya está por encima de nosotros y ya está dejándose utilizar por el Señor y todo eso. Y muchos mayores empiezan también a tener ese sentimiento de envidia, ese sentimiento negativo hacia aquellos que acaban de llegar. Y entonces empieza el juicio. ¿Y este qué se cree? Este es el preferido del pastor, este es el preferido del líder, y este acabó de llegar y ya quiere enseñarnos a todos. ¿Cómo así? Y entonces empieza una actitud muy fea de envidia, una actitud muy fea de crítica, de murmuración, de juzgar. Y sucede lo mismo, sucede que muchos de esos hermanos mayores quieren hacer como poner el palo en la rueda o echar la zancadilla para que esta persona que entra nueva, que está enamorada de Dios, que está enamorada de su llamado, que ha conocido de Dios, entonces empiece a tropezar y mejor se vaya. Y era lo que el apóstol Pablo decía en 1 Corintios en el capítulo 3, vamos a leerlo. 1 Corintios en el capítulo 3 nos habla precisamente de eso. A ver si lo encuentro, a ver si llego. Dice así, en el versículo 1. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Y el apóstol Pablo aquí, de una manera muy fuerte, confrontaba a sus discípulos corintios. Y aquí dice varias cosas que son bien especiales. Dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Está hablando de la madurez espiritual. La madurez espiritual no tiene nada que ver con el número de años que nosotros llevemos en la iglesia. No tiene nada que ver. Hay personas que con 6 meses han alcanzado una madurez espiritual alta, muy alta. Y hay personas que también llevan 20, 30 años conociendo del Evangelio, conociendo de Dios, y no han madurado nada. Entonces la madurez no tiene nada que ver con los años que usted lleve en la iglesia, en la congregación, no tiene nada que ver. La madurez tiene que ver con mi permanencia en el Señor, con qué tanto yo entregue, con qué tanto yo consagre mi vida, con qué tanto yo obedezca la palabra de Dios. Ahí es donde viene la madurez de un cristiano. Y entonces mire lo que dice aquí: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y mire lo que les dice el apóstol Pablo. Dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Mire que aquí está el apóstol poniendo sobre la mesa una actitud que había, que es la misma actitud que había con los hermanos de José. Y entonces aquí viene la gran lección que el Señor quiere darnos. Mire, y es que maduremos, que entendamos que hay procesos que el Señor quiere llevar a cabo con cada uno de nosotros. Que somos diferentes en el Señor. Sí, claro, somos diferentes. Y cada uno de nosotros tiene que dejarse moldear por el Señor. Ahora, por otro lado, volviendo a la historia de José, había un proceso que tenía que cumplir José. Había un proceso. Y más adelante nos damos cuenta. Es la pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? Seguramente José esto nunca se lo esperó. Nunca se lo esperó. Pero luego más adelante
nos encontramos como el resumen de esa lección. Cuando José le habla a sus hermanos y les dice, no se preocupen, esto que me ha pasado es porque Dios lo ha querido, porque para preservación de vida me ha traído Dios hasta aquí. O sea, José entendió que él tenía que vivir ese proceso. Él tenía que vivir ese proceso, ese bendito proceso. Doloroso, sí, doloroso, muy doloroso. Pero esos procesos son aquellos los que nos permiten encontrarnos con nuestro Papá Dios. Entonces, en resumen de este devocional, mira, aquí hay muchas enseñanzas. Lo primero, cuidar nuestras actitudes. Cuidar nuestras actitudes hacia nuestros hermanos, hacia nuestros hermanos físicos y hacia nuestros consiervos. Dejarnos moldear el corazón. Dejar que salgan de nuestras vidas las malas actitudes, los celos, las envidias. Dios tiene un proceso con cada uno. Dios tiene un proceso con cada uno. Ahí lo que tenemos que hacer es aplicar lo que el Señor siempre nos dijo: amarnos los unos a los otros. No guardar envidias, ni guardar murmuraciones, ni juicios. Ojo con el juicio, amados hijos de Dios. Tengan cuidado con eso. Hay muchos cristianos que tienen mucho juicio en sus bocas. Es que fulano hizo esto, es que fulano, es que mírelo cómo se comporta, y es que mire lo que hace, es que mire lo que dice. Mire, no juzgue. En el nombre del Señor, no juzgue a su hermano. Cada uno vive su fe y tiene un proceso con Dios. Tiene un proceso con Dios. Y Dios sabe cómo trata a cada uno de los hermanos. Dios sabe cómo lo trata a cada uno. Más bien, lo que tenemos que hacer antes de juzgar es orar para que Dios lo respalde. Es orar para que esas cosas malas que nosotros vemos en el hermano o en la hermana, Dios le revele. Orar para que sus ojos cada día sean abiertos. Antes de juzgar, antes de levantar el dedo señalador, lo que hay que hacer es amarnos los unos a los otros y tratar de poner a ese hermano en oración. Eliminemos de nuestra vida el juicio, la crítica, los celos, estas actitudes que dañan la iglesia y que causan un gran dolor. Mire, aquí vemos al final del capítulo 37 el gran dolor que le causó a Jacob esta situación. O sea, aparte de todo lo que Jacob había sufrido, ahora le sumamos el dolor de la desaparición de un hijo, como si fuera poco. Ahora, ¿cuánto dolor siente uno como líder, como pastor, como padre espiritual, de ver estas situaciones en la iglesia? De ver que uno de los discípulos se perdió y nunca más volvió por la murmuración y el juicio que otros hicieron. De un discípulo que dijo: yo no voy a volver porque fulano y fulano me hicieron esto. Es doloroso y es triste, ¿verdad? Es triste para uno como pastor. Y uno llora eso. Entonces, mis hijos, vamos a aprender de estas lecciones. Amarnos los unos a los otros, amar a nuestros hermanos y orar constantemente porque esas malas actitudes salgan de nuestros corazones. Amado Padre, yo te doy muchas gracias en esta mañana, Señor. Gracias, precioso Rey, Señor, por las cosas tan bonitas y tan especiales que tú mismo has hecho en nuestra vida y en todo nuestro ser. Gracias, Padre, por ponernos en una familia bastante especial. Gracias, mi Señor, porque tú escogiste que estuviéramos o que creciéramos, que naciéramos, Señor, en esta familia. Yo quiero hoy, Padre amado, bendecir a nuestra familia física. Hoy bendecimos, Señor, esta familia donde nacimos. Bendecimos, Señor, hoy a nuestros hermanos. Bendecimos, Señor, nuestros padres.
Hoy, Padre de los cielos, ponemos la vida de nuestros hermanos delante de ti, Señor. Y te pedimos que seas tú derramando de tu bendición, derramando de tu amor y de tu paz, Señor. Padre, pero también ponemos la familia en la fe, en tus manos, Padre, y te pedimos también que bendigas la vida de cada uno de los hermanos, que bendiga, Señor, la vida de los pastores, la vida de cada una de las personas, Señor, que están a nuestro alrededor, buscando de ti, Señor, buscando de tu amor, buscando de tu presencia, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener una buena actitud hacia nuestros hermanos en la fe. Ayúdanos, Señor, a tener una buena actitud, Padre, y quita de nuestros corazones los celos, las contiendas, las murmuraciones, los juicios. Quita, Señor, toda mala actitud hacia el hermano en la fe y ayúdanos a cumplir lo que el Señor Jesucristo nos decía: amarnos los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, a que nos amemos los unos a los otros y que, independiente de cómo sea la persona, enséñanos, Señor, a amarla. Enséñanos, Señor, a soportarla. Enséñanos, Señor, a recibirla cada día. Pero sobre todo, ayúdanos, Señor, a orar por ella todos los días. A orar por esa persona. A pedirle, Señor, que derrames de tu bendición, de tu amor y de tu misericordia y de tu bondad, Señor. Padre, yo te alabo y te bendigo. Consagro, Señor, este día en tus manos. Te pido, Padre bueno, que tomes nuestras actividades, que tomes, Padre de los cielos, todo lo que hagamos y que todo sea para tu gloria, Señor. Hoy bendecimos la iglesia, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos en la fe. Bendecimos nuestra familia, Señor. Y nos encomendamos en tus manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.